presentamos al doctor Jaraquemada. Es experto en todo lo que es cirugía de estos casos, el doctor José Palacio Jaraquemada de Argentina. Gracias por estar acá presente con nosotros. Él es médico asociado del Hospital Universitario, también es profesor titular de anatomía de la primera cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es fellow del Royal College of Obstetrics and Gynecology de Londres, Reino Unido, miembro de la FIGO, Working Group of Labor and Delivery, consultor de técnicas de conservación y hemorragia uterina obstétricas a nivel nacional e internacional. Es consultor en resonancia magnética placentaria en la Fundación Científica del Sur de Lomas de Zamora, es investigador, ha estudiado lo que son las técnicas de conservación del útero en hemorragia obstétrica y trastornos adherenciales placentarios. También ha investigado sobre la etiología de la placenta creta, también sobre los procesos de cicatrización uterina y circulación uterina y sistemas colaterales pelvianos aplicados al control vascular proximal. Muchas gracias, doctor. Usted vemos que es un médico de muchísima experiencia. Tenemos mucha suerte de contar con ustedes el día de hoy. Han sido el doctor Ventura y toda la directiva ha buscado los mejores en estos temas. Y bueno, le doy la bienvenida y agradecimiento de antemano de estar acá con nosotros. Y escucharemos, pues, estamos felices de que esté usted acá con nosotros para poder aprender mucho más de su experiencia. Muchas gracias. Lo dejo con la charla. Muchas gracias por la presentación. Realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha hablado en este momento, y realmente es muy importante todo lo que nos dijo el doctor Sanín. Yo pienso que toda la gente que realiza cirugía de placenta creta tenemos ciertas cosas obviamente en común. Nosotros sabemos y realmente compartimos mucho, tratamos de tener diálogos inclusive fuera de lo que son estos ámbitos. Estamos tratando de hacer grupos de colaboración, y yo pienso que a medida que nosotros hablamos, a medida que vamos sacando experiencia, coincidimos cada vez más. Fíjese que lo que mencionó el doctor Sanín respecto a que uno debe tener centros con experiencia y con cantidad de casos, es exactamente lo mismo que pasa en otro lugar del mundo. Una de las últimas veces que hablé con la doctora Collins me decía, es increíble cómo centros que no tienen ningún tipo de experiencia empiezan a operar casos que realmente son graves, con consecuencias realmente bastante malas, con muerte materna, etc. Y estamos hablando del Reino Unido. Entonces, esto que mencionaba justamente el doctor Sanín, que lo vemos con el doctor Nieto, respecto a que hay que bajar un escalón, ¿sí? Yo no voy a hacer menos si soy jefe de servicio, si tengo 20 años de experiencia, si necesito ayuda. Realmente es algo que ustedes saben, mata a las pacientes, y esto se produce de una manera muy rápida. Entonces, cuando uno va a operar este tipo de pacientes, uno debe decir, bueno, el propósito es que la paciente funcione bien. Y no hay un cirujano, como dice el doctor Sanín, hay un equipo. Y hay una gran diferencia, y es tan importante lo que dijo, en que ese equipo trabaje, ¿sí?, de manera unida, y no, por ejemplo, el urólogo por su parte, el intervencionista por otro, que cada uno hace distintas cosas. Y eso se ve en algunos lugares y a veces es muy difícil de manejar, ¿sí? Pero coincido con él en que uno tiene que realmente tener, por ejemplo, grupos que tengan mucha experiencia, ¿sí? Como les decía, cada vez más tenemos casos de placenta creta. Nosotros tenemos que saber diagnosticar, tenemos que saber los signos para poder diagnosticar los casos de acretismo placentario. En las emergencias cada vez tenemos más casos, tenemos que saber qué hacer. Cada hospital tiene sus protocolos, debemos seguir nuestros protocolos, debemos saber en qué semana, de repente vamos a preguntar a los doctores según su experiencia, en qué semana nosotros podríamos pedirle pues las ecografías para diagnóstico. Hemos visto el doctor Sanín muy tempranamente ya está diagnosticando, ¿no? Hemos visto ahí en su exposición que muy tempranamente, de repente podríamos preguntarle ahora cuál es la edad ideal para el diagnóstico.
los casos, estos casos de pacientes cesariadas, pacientes con legrados, siempre ser referidas a un hospital de mayor nivel. Nosotros en el Perú tenemos varios hospitales que estén aptos, debemos nosotros capacitarnos, debemos entrar a este tipo de cursos, capacitarnos en ecografía y ver pues qué es lo mejor. Tenemos la resonancia, sabemos que en Perú la resonancia es difícil que una paciente se haga resonancia, una paciente de bajos recursos. Lo ideal es pues capacitarnos en ecografía, que todos nosotros tenemos un ecógrafo en el hospital, debemos capacitarnos para nosotros poder hacer el diagnóstico oportuno de nuestra paciente. Una cesárea programada, ¿ya? No esperar que nos llegue por emergencia la paciente, debemos pues tener nuestro equipo quirúrgico. En el Hospital Loaiza, donde yo trabajo, nosotros siempre entramos con urólogo, siempre entramos con catéteres pigtail, con cesárea programada. Ya tenemos técnicas de cómo entrar. Vamos a escuchar el día de hoy pues la experiencia de los doctores, las técnicas que tienen ellos. También tenemos el doctor Julio Fernández de la Maternidad de Lima, del Instituto Materno Perinatal, quien también nos va a dar su experiencia, tiene bastante experiencia operando este tipo de pacientes. Entonces vamos a sacar provecho de cada uno de ellos. Nosotros, el doctor José Palacios Jaraquemada, como vemos, es un investigador que tiene bastante experiencia en todas esas técnicas. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con él, vamos a escuchar su exposición y vamos a tratar de al final hacer preguntas para ver qué es lo mejor, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntamos de repente, ¿qué es mejor, una ecografía, una resonancia? Nosotros sabemos que mientras que más nos capacitemos, una ecografía tiene alta sensibilidad, menos costo, alta sensibilidad. Acá tenemos al doctor José Sanín también acá presente. Doctor, la pregunta que hiciste y que está acá en el chat es muy importante, es cuándo hacer el diagnóstico, mientras el profesor Palacios acaba de organizar sus cosas, y es, yo estoy seguro que todas las pacientes en el primer trimestre, si tienen una cesárea previa, deberían tener un ultrasonido transvaginal para saber dónde está ubicado ese saco gestacional. Como te mostré en las imágenes, el hecho de usted encontrar un saco que se implante en la zona de la cicatriz o que tenga una implantación baja amerita que usted por lo menos pida una segunda opinión y le diga, doctor, ¿será que este es un embarazo que está en la zona de la cicatriz de la cesárea? Porque como publicó uno de mis compañeros, el doctor Nieto, hace muy poco, entre más temprano usted haga el diagnóstico, mejor es el pronóstico. No solamente estamos hablando de terminar el embarazo, aplicar metrotexate en esas zonas, ya sea intralesional o resecar poner un doble balón de Foley que también se puede utilizar, o resecar eso por medio de histeroscopia, pero acá lo importante es diagnosticarlo de forma temprana. Y entonces yo diría, Cristi, que toda gestante que tenga una cicatriz en la cesárea debería tener un ultrasonido bien hecho entre la semana 7 y la semana 10 de gestación para ver si ya se ve zonas de acretismo placentario. Y entonces yo creo que eso está bien. Yo creo que el doctor Palacios ya está listo, pero si hay alguna otra pregunta, miramos. Sí, hay varias preguntas. Creo que como el doctor ya está listo, vamos a pasar al doctor y de ahí continuamos, doctor Sanín. Gracias. Bueno, adelante. Doctor José Palacios, ya lo tenemos nuevamente. ¿Qué tal? Le pido disculpas por este inconveniente técnico. Vamos a hablar de manejo quirúrgico de manera integral. Saben que esto es muy largo, como decía el doctor. Hay una coincidencia respecto a que los antecedentes clínicos nos van a servir para dirigir hacia dónde está el problema. Fíjate que nosotros tenemos como métodos auxiliares. Yo comparto exactamente lo que dijo el doctor. Los métodos auxiliares, tanto la ecografía como puede ser la resonancia, nos dan una idea de dónde está el problema. Pero realmente nosotros vamos a ver dónde está el problema cuando se hace la estratificación quirúrgica. Con esto hay dos maniobras que ustedes van a ver, que es justamente realizar el bypass retrovesical para distinguir entre dos tipos de invasión de placenta, la que está en relación con el sector posterior superior de la vejiga, que es la más común, el 80% de los casos, o lo que está
en relación con el sector inferior, que eso merece un tratamiento diferente. Con esto, ahí vuelvo a establecer cuál es la estrategia, qué es lo que voy a hacer y en la táctica, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Lo que dijo el doctor, coincidimos en muchas cosas. Esto que me decía que muchas veces el médico que está de guardia a las 2 de la mañana dice, bueno, yo cierro a la paciente y al día siguiente le hacen bromas o lo que fuera, que no tuvo lo suficiente como para operarlo. Piensen que el objetivo de esto es que la paciente salga viva y con la menor morbilidad posible. Fíjense que hace relativamente poco, hace unos 3 años atrás, el doctor Belfort publicó lo que era un poco conocido, que si ustedes se encuentran con esto de manera inesperada y no tienen, digamos, los medios adecuados, si ustedes tienen que hacer nacer el bebé, hacen una histerotomía por el fondo, sacan el bebé, cierran el útero, y si no, cierran la paciente y se vuelve a estudiar. Esto no es una cuestión de ser cobarde, sino pensando en la paciente, y por eso uno toma el orgullo y se lo guarda en el bolsillo, porque la función, como le decía, es establecer fehacientemente la seguridad. Ahora, ¿de qué se trata esta maniobra, como le decía, de Pelosi? La maniobra de Pelosi fue hecha por un cirujano, es toda una familia, padre, abuelo, etcétera, que todos son cirujanos pelvianos. En este momento tiene una clínica en Estados Unidos que se dedican a otra cosa completamente diferente, que es la belleza vaginal o la belleza estética, ¿sí? Pero la maniobra de Pelosi consiste en pasar los dedos, ¿sí?, por entre la vejiga y el cuello. ¿Cómo se hace esto? Muy bien, ustedes pueden acceder a este espacio cuando cortan por dentro del ligamento redondo, no cortar el ligamento por dentro, y ustedes abren el ligamento y van hacia adelante. Este espacio, ¿sí?, es común el espacio retrovesical. Si ustedes pueden pasar los dedos de lado a lado, ¿sí?, establecen que la invasión es el sector posterior superior de la vejiga. Si no lo pueden hacer es porque está invadido ese sector, el sector entre el cuello y el trígono vesical. Esto es muy importante, como les decía, porque va a indicar un poco qué van a hacer después. Fíjense acá en 2 casos de invasión vesical. Ustedes tienen a la derecha, que tienen numerosa cantidad de vasos de neoformación, pero existe un plano de disección, ¿sí? Miren el caso de la izquierda, esto es de un amigo mío que trabaja en Indonesia. La intensa fibrosis de esta área, ¿sí? Ellos tienen colocado una lazada, pero en estos casos, particularmente cuando está invadido el sector posterior e inferior de la vejiga y está adherido a la cara anterior del cuello, el mejor procedimiento hasta ahora es realizar una histerectomía subtotal. ¿Por qué es esto? En el sector posterior inferior tienen la unión de 4 vasos, ¿sí?, que tienen que ver la vesical superior, vesical inferior, una rama de la arteria uterina y los 2 pedículos vaginales. Están en un solo bloque anastomótico. Si ustedes rompen esto, probablemente la paciente muera, ¿sí?, porque es muy difícil de parar. Para estos casos, ¿sí?, o para sangrados completamente inesprevistos, uno lo que puede hacer es comprimir la aorta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Sanín. Yo prácticamente el control vascular aórtico lo usé donde una primera etapa, ¿sí?, cuando yo empecé a operar a estas pacientes, uno tenía que tener esa seguridad. Yo puedo decir, bueno, soy muy hábil, pero si fallo, la paciente se muere. Por eso usé un control vascular aórtico que yo lo hacía con un loop, ¿sí? Es una doble pasada de una cinta de algodón. Entonces yo tenía la seguridad que si había algún inconveniente que yo no podía manejar, tiraba de eso, pero a pesar de que pasa el tiempo, uno va dejando eso y va manejando otro tipo de maniobras como son la disección de las fascias de la pelvis. Por ejemplo, hace como 2 años que no uso ningún balón aórtico, ¿sí? El último lo usé en una médica neurocirujana con una invasión
realmente terrible del sector cervical y del sector parametrial bajo, en un grupo seronegativo y que estaba anticoagulada. Entonces uno obviamente que debe tener todo tipo de precaución, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Fíjense que en este caso, como decía el doctor Sanín, ustedes hacen una cesárea y se encuentran con esto, ¿sí? Y muchas veces uno debe decidir qué hacer. En estos casos, para que ustedes tengan idea, en el año 1933 fue descrito el primer tratamiento conservador, ¿sí?, que sobrevivió, en el cual se dejó la placenta in situ. Esto fue publicado en Italia, ¿sí? En ese momento, en 1933, no había transfusiones, no había terapia intensiva, absolutamente nada. Entonces, si ustedes hacían la histerectomía, era una condena a muerte, ¿sí? Entonces, lo que se hace es la apertura del fondo uterino, ¿sí? Yo, por ejemplo, en realidad no uso ecografía, no está de más usar la ecografía, está descrito para usar la ubicación placentaria, pero fíjense ustedes que cuando entran por el fondo uterino, que también uno puede describir incisión transversa, longitudinal, prácticamente no hay sangrado, ¿sí? Esto, por ejemplo, incluso hay una experiencia hecha por el grupo del doctor Berford con sutura mecánica, por ejemplo, pero reducen 17 mililitros. Obviamente ustedes invierten $5.000 en sutura mecánica y realmente por ahí no tiene beneficio. Pero entrando por esta área no se toca absolutamente nada abajo y hacen lo siguiente: se liga el cordón lo más cerca de la torta placentaria, ¿sí? Fíjense que no se desprende absolutamente nada acá. Y acá tengan en cuenta que en los casos donde existe una dehiscencia y parece una placenta ácreta, en esos casos, en general, la placenta se expulsa sola, ¿sí? O sea que no habría problema. Ahora, ¿qué pasa con esto, con dejar la placenta in situ? Bueno, ustedes van a tener casos, y lo van a leer, con muy buenos resultados, gente que le fue mal, ¿sí? Ahora, obviamente el mejor tratamiento que ustedes pueden hacer en la urgencia, sin ayuda, sin un equipo multidisciplinario y sin los recursos, es este. ¿Por qué? Porque ustedes sacan el bebé por el fondo, como les decía, en el caso obviamente de alguna urgencia fetal, y si no, se cierra. ¿Qué es lo que pasa con esto? La doctora Collins ha hecho una buena revisión y dice que el problema de tener un buen resultado o un mal resultado, cuando uno deja la placenta in situ, consiste en elegir exactamente bien el paciente. Todo el mundo que ha operado, por ejemplo, casos graves, invasiones del piso, invasiones de parametrio, realmente sale muy mal de la cirugía con los nervios así, porque es una cirugía muy complicada, y en algún momento está tentado a dejar la placenta in situ, decir, bueno, no toco nada, dejo esto ahí. Pero ¿qué es lo que se vio? Que entre más grave es la invasión, peores son los resultados cuando ustedes dejan la placenta in situ. ¿Por qué? Porque la posibilidad de sangrado es muchísimo mayor. Entonces, vamos a suponer que yo estoy de guardia, me viene una paciente con una invasión parametrial terrible, yo saco el bebé y la dejo in situ, sí, pero solamente por un tiempo corto. ¿Qué significa? 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque en los casos donde una invasión parametrial tiene un sangrado inesperado, ustedes tienen que resolver dos problemas: la hipovolemia, el shock y la acidosis metabólica que van a matar a la paciente, y después que no pueden controlar el sangrado, porque es muy difícil de hacer. Recuerden en todos esos casos que ustedes tienen, lo primero que hay que hacer es el control primario del sangrado. Y el control primario, con su mano, ustedes lo hacen comprimiendo la aorta contrapromontoria. Cuando tengan la próxima cesárea, ustedes terminan la sutura, exteriorizan el útero, colocan las vísceras hacia arriba y van a tocar el promontorio, el pulso de la aorta. Esto es muy bueno de hacer porque en la urgencia uno obviamente se olvida de cómo es esto. Pero es muy fácil, lo único que yo coloco es una compresa quirúrgica para evitar el deslizamiento. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede dejar eso? Con seguridad y sin ningún problema, 1 hora, ustedes van movilizando, digamos, la compresión cada 30 minutos,
para hacer una reperfusión de miembros inferiores, pero por lo menos ustedes evitan que la paciente haga un trastorno, una coagulopatía, haga una acidosis metabólica. Después hay que resolver, obviamente, el problema primario, que es la invasión in situ. Ahora, hace un poquito escuchaba el tema del metotrexate. Yo les voy a contar la historia del metotrexate. Hace mucho tiempo atrás al doctor Arun Kumaran, que fue el presidente de la FIGO, le preguntaron por un caso específico y él realmente no supo qué decir, era una invasión de parametrio, sabía que era muy compleja y él propuso una analogía a lo que se hacía con el embarazo ectópico diciendo que él usaría metotrexate. Él mismo me dijo, yo después me arrepentí de decir esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo siguió la ola y en realidad el metotrexate actúa en las células que tienen gran cantidad de mitosis y la placenta a término tiene menos del 1%. Hay trabajos comparativos en este momento donde analizan pacientes con metotrexate y sin metotrexate y las pacientes con metotrexate tienen mayor cantidad de complicaciones. O sea que él lo ha dicho públicamente en los congresos justamente de esta manera. Ahora, cuando se realiza el tratamiento conservador, nosotros tratamos de establecer qué es lo que yo necesito para desvascularizar el área. Bueno, nosotros tenemos este pedículo primero, que es el pedículo superior que va a la placenta, que va desde el útero a la vejiga, ¿sí? Y estos son vasos de neoformación que se encuentran y realizamos la ligadura entre ambos ligamentos redondos. ¿Pero para qué? Para poder entrar en este espacio. Este espacio nos va a llevar al segundo pedículo, que es el pedículo arterial que va a tener esta placenta. Fíjense que cuando ustedes analizan y tratan de analizar información reciente, ¿cuál es la ventaja de usar embolización de arterias uterinas para placenta ácreta? Van a ver que la eficacia es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pedículos no depende de la arteria uterina, sino depende de pedículos que son infraperitoneales. Por lo tanto, luego que se realiza este tipo de ligadura de vasos de neoformación, ¿sí?, se realiza la resección de toda la placenta y la zona invadida, ¿sí?, incluso en casos donde tiene participación de la vejiga. La idea de esta cirugía en general, como le decía, es dejar una cicatriz similar a una operación cesárea, ¿sí? Esta cirugía tenemos una experiencia bastante grande y esto fue posible por la sencilla razón que acá en la Argentina, como decía el doctor, hay una gran cantidad de cesárea, gran cantidad de incidencia de placenta ácreta, pero tenemos un grupo muy importante de pacientes judías ortodoxas. Para esas pacientes el útero es fundamental porque tienen muchos chicos. Usted le pregunta a una judía ortodoxa qué prefiere, conservar el útero o la vida, le va a decir el útero, doctor, sin ninguna duda. Entonces tuvimos la oportunidad, ¿sí?, prácticamente única, de hacer conservación en este grupo de pacientes. Como ustedes saben, tiene muchos chicos, estamos hablando de 8, 10, tengo pacientes hasta con 13 cesáreas, ¿sí? El tema es que después hemos tratado de saber qué pedículos corresponden de acuerdo a cada localización. Cuando uno tiene que ver el espectro de placenta ácreta, esta es la localización, ¿sí?, en relación con el sector posterior y superior de la vejiga del 80% de los casos. Tenemos lo que corresponde al sector posterior inferior, que ya les dije que tiene una táctica quirúrgica en especial, porque es cuando ustedes sacan, digamos, o entran en este espacio, la posibilidad de sangrado es muy elevada. Cuando ustedes lo ven de frente, todo lo que son las invasiones laterales tienen a su vez una morbilidad específica. Y fíjense cómo cambia si es en el sector superior, donde ingresa en el ligamento ancho, esta zona es prácticamente vascular, de cuando ingresa por debajo de la reflexión peritoneal. Por debajo de la reflexión peritoneal básicamente tiene el espacio es muy chico, en el sector superior el espacio es grande, tiene el uréter y tiene una cantidad de vasos realmente impresionante. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes como maniobra previa entran en ese, como decía el doctor Sanín, en el espacio retroperitoneal, abriendo o cortando el ligamento ancho. Yo corto por dentro del ligamento redondo.
Ustedes abren con los dedos, y eso lo pueden hacer en una cesárea normal, porque es un espacio completamente vascular, y miran. ¿Qué es lo que se ve? Pueden ver la arteria y la vena uterina, no hay invasión lateral. Pueden ver un saco, ¿sí?, cubierto de peritoneo, que es como una dehiscencia lateral, o el caso más complicado, esa placenta ubicada ahí con vaso de neoformación. Si ustedes ven eso, por favor, no sigan. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, ustedes pueden intentar hacer una cirugía y parar. Cuando ustedes entran en este espacio y este espacio sangra, no hay posibilidad de volver atrás. Y esto, mucha gente dice, bueno, coloco un taponaje. Esto está comunicado con el retroperitoneo. O sea que si yo tengo sangrado acá y lo comprimo, va hacia el espacio retroperitoneal y puedo acumular una cantidad muy grande de sangre sin ni siquiera darme cuenta. Cuando uno dice invasión parametrial, dice, bueno, ¿realmente de qué se trata esto? Ustedes van a ver acá, por ejemplo, en el medio el útero, este es el ovario, ¿sí?, esta es la vejiga, y lo que se está mostrando en este lugar es la arteria uterina, ¿sí?, el uréter que está en verde, porque todo lo que está en amarillo corresponde al sistema parasimpático, los nervios parasimpáticos, y miren ustedes acá, ¿cuál es el componente arterial que depende de la arteria pudenda interna? Realmente van a tener, como les decía, las arterias pedicales que se dividen en dos, una va a la vejiga y otra va a la vagina, y los pedículos vaginales propiamente dicho. Pero piensen que esta preparación anatómica no tiene venas, no tiene la pared pelviana, no tiene la placenta y no tiene los vasos de neoformación. Y ahí uno se da cuenta todo lo que está en un espacio muy pequeño. Por lo tanto, si uno quiere entrar a este espacio, debe tener un control vascular alto. Puede hacerlo con la mano, como les decía. Cuando ustedes vean cuál es el efecto hemostático de una compresión manual de la aorta, van a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Sí? Y recuerden, lo único que hace eso es detener el sangrado y evitar la coagulopatía o el sangrado masivo. Lo que es específico de disección se hace después. Pero miren ustedes la complejidad de este espacio. Este es el ligamento redondo, como les decía, y miren cómo pasa el dedo. Esto pasa muy fácil, porque es la adherencia de dos hojas peritoneales. Entonces, si ustedes abren, inmediatamente entran en esta área. Lo pueden hacer, como les decía, esto es el ligamento redondo, en la próxima cesárea que ustedes operen. Ahora, hay que tener mucha atención. Ustedes, como decía el doctor Sanín, el aborto, ustedes saben que la gran mayoría de los países de Latinoamérica está penalizado, ¿sí? Y el problema de ese aborto no es que se haga, sino que se hagan malas condiciones. Nosotros aprobamos la ley del aborto hace muy poquito, el año pasado, ¿sí? Pero cuando ustedes a veces se encuentran, fíjense este caso fue una primer cesárea en una señora que era su primer embarazo y la placenta no se pudo despegar. Cuando la placenta no se puede despegar, ¿sí?, uno trata de hacer distintas maniobras, que lo saben mejor que yo, pero siempre piensen en esta posibilidad, que la posibilidad que exista una invasión placentaria no detectada. Y es muy fácil verla cuando ustedes exteriorizan el útero. Fíjense ustedes, se exterioriza el útero y se encuentra esta invasión. Y esto que está ahí, lo ven blanquito, es el uréter. Por lo tanto, como les decía, ingresan en un espacio por debajo de la reflexión peritoneal que es bastante complicado de hacer. Si yo me encuentro con esto, por ejemplo, y no tengo el equipo, no tengo la experiencia, ¿sí?, me trago el orgullo y digo, dejo la placenta en su lugar. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un urólogo, voy a necesitar a alguien que me haga un control vascular alto y la habilidad justamente para entrar en este espacio, ¿sí? Ahora, miren este otro caso. Este otro caso, y acá un poco lo que decía José, ustedes pueden tener en el sector donde revisan la esterotomía una placenta ácreta. Y en este sector, miren lo que pasa. Esto es una invasión parametrial baja. Lo peor que les puede pasar es esto. Ahora, ¿hasta dónde sigue esta invasión? Nunca se sabe. Hay casos, por ejemplo, de invasiones parametriales que perforan el elevador del ano y entran en la fosa rectal. Entonces, tienen que estar muy seguros en estos casos
de poder realizar toda la cirugía, como les decía. En este caso en especial, hubo diagnóstico por resonancia magnética y un poco lo que decía José, el obstetra dijo, yo le creo a la ecografía que yo hago, yo no creo en la resonancia. Y cuando intentó sacar la placenta, empezó a sangrar este sector lateral y cuando se exteriorizó el útero nos encontramos con esto. Esto, como les decía, es de muy difícil resolución porque en esa área tienen una cantidad enorme de vasos, tienen los vasos de neoformación y aparte el uréter. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer en este tipo de pacientes es comprimir la aorta y después secar y seguir la disección. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen una invasión de parametrio alta? Por eso es muy importante saber dónde está. En la invasión alta, esto fue también un caso de aborto, ¿sí? La placenta creció en el sector lateral bastante, como ustedes ven, pero yo puedo realizar una histerectomía subtotal con completa seguridad. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no tengo relación con el uréter, los vasos que van a estar acá van a ser en relación con la arteria uterina y el espacio que tengo en el sector superior es un espacio amplio. Cuando ustedes ven la imagen de la izquierda, como les decía, van a decir, bueno, terrible invasión anterior. No, no es una invasión anterior, esto es una invasión posterior. Como una invasión posterior. Bueno, esta señora, ¿qué pasó en el primer parto? En el primer parto que tuvo una retención de la placenta, se hizo una extracción bastante dificultosa, después le hicieron 3 legrados, ¿sí? Hasta que consiguieron sacar toda la placenta. Lo que no hicieron después de esto es hacer una ecografía de control, ¿sí? Y lamentablemente toda la pared posterior quedó destruida. ¿Por qué no se vio en ese momento? Porque habitualmente se inyecta una cantidad de oxitocicos realmente monstruosa, el útero se contrae, especialmente la pared posterior que tiene mucho músculo, pero ¿qué es lo que pasó en el embarazo siguiente? Bueno, en el embarazo siguiente la placenta entra en esta zona y va a buscar vasos que pueden ser del colon o del mesenterio. Y acá uno se encuentra con un problema realmente bastante importante, como les decía. El tema es que en este caso, y por eso nosotros tenemos muy buenos ecografistas, el ecografista dijo, veo una pared posterior irregular, ¿sí? Y se acordaron justamente del tema anterior. La extracción manual de la placenta es muy importante en la pared posterior porque es factor predisponente a invasión placentaria, más 3 legrados. Cuando se pidió la resonancia magnética dijeron, bueno, acá en toda una parte falta y está adherido al colon. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Preparación de colon, ¿sí? O entrar a operar con el coloproctólogo y en general se prefiere hacer una resección en bloque, ¿sí? En este caso en particular, los coloproctólogos lograron separar el colon completamente indemne, hicieron ligadura de algunos vasos y se hizo obviamente la histerectomía. Pero recuerden que siempre que tengan una placenta retenida, ¿sí? Y más si están en una cesárea, exteriorizar el útero y mirar la pared posterior. Ahora, ¿qué es esto? Miren, volvamos a la anterior. Ustedes saben que el útero está irrigado por las 2 arterias uterinas, en el sector inferior recibe ramas colputerinas, pero hay un dato especial en la pared posterior. Cuando ustedes tienen una invasión posterior, se desarrolla esta arteria, ¿sí? Y esta es una arteria neoformada, y les voy a decir por qué. Fíjense que no tiene venas. ¿Lo ven? Miren acá, esta es la zona de invasión. Esto fue un legrado, este es el pedículo uterino derecho, y si ustedes en estos casos realizan inclusive una compresión de aorta, la paciente sangra por el campeonato. ¿Y por qué? El tema es que esa rama se origina acá. Esto es la arteria mesentérica inferior que nace por arriba de la división aórtica. Entonces, si en algún caso de sangrado posterior ustedes comprimen la aorta y sigue sangrando, lo único que tienen que hacer es subir la mano unos 5 a 7 centímetros.
y de esa manera ustedes comprimen el origen de esta rama, ¿sí? Que va a depender mesentérica, rectal, pero miren el tamaño, por favor, que tiene. Esto es mucho más grueso que una arteria uterina. Ahora, usted me dirá, ¿cómo lo soluciono, doctor? Muy fácil. En este lugar le hacen una ligadura con un Bactriel 1 y se acabó el problema. Fíjese que ni siquiera está conectada con la arteria uterina, ¿sí? Es un vaso bien neovascular y es característico de las invasiones posteriores. Por eso, uno de los inconvenientes de la invasión posterior es que es poco frecuente, ¿sí? Y como decía el doctor Sanín, uno tiene que poner todo el tema para saber si es posible o no. Y segundo, la aparición de vasos que son extrauterinos. Ahora, cuando existen invasiones, volvemos a esta zona que están entre el trígono y el cuello uterino. Esta zona es terriblemente peligrosa por la cantidad de vasos, como les decía, son 4 pedículos anastomosados. Miren la imagen de las lagunas, como describía el doctor Sanín, son grandes, son anfractuosas, son múltiples, estas son bien características de invasión placentaria. Y acá, a veces uno dice, bueno, yo lo puedo embolizar. Especialistas como el doctor Jean-Pierre Pelage han dicho que es imposible realizar la embolización de este lugar. ¿Por qué? Porque no depende de la arteria uterina. Son 4 pedículos que a su vez tienen vaso de neovascularización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo, distintos especialistas han usado distintas técnicas para esto y en general lo que uno hace cuando descubre acá es hacer una histerectomía subtotal. ¿Qué significa? No despegar ese cuello del trígono, porque si no se produce un sangrado masivo. Por esta causa, miren todos estos pedículos que están en un área entre el trígono y el cuello. Si esto sangra, evidentemente es un problema muy grande, por eso hay distintas técnicas. Hay una técnica que se llama origami, que es dar vuelta la pared posterior que está sana sobre este sector y crear un muñón, pero nunca despegarlo. Miren estos casos, por ejemplo, me acuerdo particularmente de este caso porque se llamó al urólogo. El urólogo miró esto y me dijo, yo no sé qué hacer. Y ahí otra vez lo que dijo José, tiene que ser un urólogo que tenga experiencia en esto, no un urólogo que no tenga. Miren ustedes la cara anterior, está completamente reemplazada por vasos, ¿sí? Y miren ustedes acá el calibre de los vasos que van desde la placenta a la pared posterior de la vejiga. Realmente son impresionantes. Pero la ventaja en este caso fue que estos vasos había plano de disección. Una de las cosas terribles en este tipo de invasiones es cuando no hay plano de disección. Entonces, si no hay plano de disección, como les decía, ¿qué hago? Hago esto, dejar el cuello, dejar el trígono, y esto que está acá atrás es ese conjunto de esos vasos anastomosados, pero es una hiperplasia vascular, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo una paciente con diagnóstico de invasión placentaria y la paciente tiene hematuria macroscópica, en un 90% de los casos es dependiente de la invasión del trígono. Solamente en un 10% proviene del sector superior o de otro tipo de vasos. Pero hay algo importante que uno debe saber. En general, cuando ustedes realizan la extracción fetal, se produce una disminución de presión y en general la hematuria para. Por eso no es siempre necesario entrar en la vejiga. Fíjense ustedes la cantidad de posibilidades que uno tiene y esto cobra relevancia con lo que dijo José. Entre más experiencia tengan en un centro, mayor posibilidades justamente de buscar otro tipo de alternativas. Entonces, si un centro opera un caso una vez al año, realmente es muy difícil adquirir justamente el entrenamiento en esto. Y nuevamente lo que decía José, de buscar lo que es la curva de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que algunos tipos de invasión, sector inferior del parametrio o sector inferior de la vejiga, requieren un tratamiento específico. La ventaja es que son aproximadamente un 7% de las pacientes, no son todas, pero descubrirlas sí es muy importante, por eso hay que estadificar,
porque si ustedes operan mal a estas pacientes, probablemente la paciente muera en el quirófano. Este tipo de invasiones dan sangrado profuso y masivo, es muy rápido, ¿sí? Hay casos, el caso publicado en Estados Unidos en el año 2002, en un hospital de Estados Unidos, universitario, ellos quisieron hacer la resección de esto y gastaron 540 unidades de sangre. Esto pasó durante una semana y no podían parar el sangrado de ninguna manera, que es realmente terrible. Hicieron 8 embolizaciones de la arteria uterina. ¿Cuál es el problema? La uterina no está envuelta justamente en este aspecto. Por lo tanto, realmente coincidimos en muchas de las cosas, como le decía con el doctor Sanín, y pienso que un tema de la solución es formar, como él decía, centros donde se pueda operar esto con un grupo que tenga experiencia y realmente maneje esto en forma conjunta. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, doctor Walter? José Palacio, buenas noches, ¿cómo está? Un placer escucharlo, realmente nos ha dejado maravillados a todos con las técnicas quirúrgicas que nos han mostrado. Agradecerle de parte de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología por estar presente con nosotros. En realidad es un gran honor tener a tan distinguido profesional como usted, doctor José Palacio Jaraquemada. Seguro que en unos instantes se está conectando la doctora Cristi Boulogne para seguir con la moderación. Sí. Mientras tanto, vamos haciendo algunas preguntas. ¿Cómo no? Sí, yo no sé si está conectado también el doctor José Sanín. A ver, vamos a ver aquí las preguntas. Ahí se está conectando. Justo, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo demora o qué cantidad de casos necesitamos manejar esto como grupo para decir que ya somos expertos en manejo de placenta creta? José, me gustaría que tú lo mostraste recién. No, profesor, pero si usted es el experto, ¿yo qué le voy a mostrar? Yo voy a mostrar lo que dicen los gringos. Los gringos dicen... Bueno, esto que dicen los gringos está más o menos cuando uno dice tengo 100 casos, realmente como uno que ha visto este tipo de alternativas. Lo que mostró José, por ejemplo, respecto a lo que muestra la doctora Collins, la doctora Collins ha tenido una serie de discusiones con la gente, por ejemplo, que realiza la cirugía, porque mostró un poco lo mismo. Si la placenta tiene distintas caras o distintas formas, ¿por qué la ecografía va a ser distinto? No hay una sola ecografía. Y esto es importante, porque lo que hace el ecografista es decirnos a nosotros, usted tiene una invasión placentaria, que puede ser de mayor grado o de menor grado, pero el segundo papel corresponde al cirujano que estadifique realmente lo que ha interpretado justamente el especialista en imágenes. No es responsabilidad de la persona que maneja las imágenes que le dé una guía exacta y precisa de cuántos mililitros va a sangrar, porque todo depende cómo use eso, ¿sí? Lo que dijo José, yo he tenido casos, por ejemplo, donde ustedes ven una ecografía llena de lagunas, llena de vasos, y la disección es muy fácil, o la disección se puede hacer de manera segura, y realmente ese caso no tiene un sangrado importante. Y otros en los cuales la evidencia de la imagen es menor, pero está intensamente adherido con fibrosis, es difícil de entrar, y por eso la dificultad técnica es mayor. Y eso no es atribuible a la persona que realiza la ecografía. La persona que realiza la ecografía da la guía, pero la responsabilidad del equipo quirúrgico es manejar eso como una guía y realmente actuar, ¿sí? Yo, Walter, quisiera simplemente decir que esto de lo del centro de excelencia, pues digamos que ha sido un término que acuñaron algunos doctores en Estados Unidos, pero realmente lo que hay que decir es hay que tener equipos de manejo interdisciplinario, hay que tener centros de remisión. Lo que ve el doctor Palacio ahora es verdad, todo el mundo quiere hacer ahora, que está de moda el tema del acretismo, todo el mundo quiere hacer un caso al año y está emocionado y llama y uno dice, bueno, entonces acá cuál va a ser la curva de entrenamiento de esta persona. Entonces lo que hay que hacer es, hay que referir,
acá que estamos en un congreso nacional, es decir, remitir al experto, al doctor Palacio en Buenos Aires, o al doctor X, Y o Z en Perú, al centro que tenga más experiencia, porque entre más experiencia haya, mejor le va a ir. De acuerdo a lo que dicen, lo que publican los americanos, ellos dicen que uno es un centro de excelencia que se hace 2 a 3 por mes, que haya hecho 100 y que realmente lleva 3 años haciendo lo mismo. Eso es difícil de lograr como grupo, como tal en un hospital. Yo creo que hay que, por supuesto, que ojalá en el mismo hospital la misma persona esté expuesta, que sea la misma persona que los opere, o por lo menos que lidere el grupo, que no haga los mismos errores una y otra vez, sino que aprenda a ver de las experiencias que lee y ha aprendido, pero que también de sus experiencias propias. Entonces yo creo que acá sí que es importante que haya centros de referencia. Yo creo que totalmente. Tú donde trabajas, Walter, ¿cómo manejan el acretismo? ¿Es un centro de referencia o hay varios centros? Porque todo el mundo hoy por hoy quiere decir, no, hice un acretismo, y todos emocionados, lo publican en la web, en Facebook, dicen, no, qué emoción, y uno dice, Dios mío, este es el primer caso, ¿cómo será el segundo? ¿No? Porque en el segundo ya quieren hacer manejo conservador. Sí, definitivamente estamos de acuerdo en que la experiencia nos va a permitir manejar mejor a ese paciente, ¿no? Y que mejor desde un punto de vista multidisciplinario. Eso lo hemos aprendido nosotros, igual imagino que ustedes, con lo que es cirugía fetal, ¿no? En el centro, en el Perú tenemos ya varios centros de manejo de acretismo placentario. En la institución que trabajo hay un grupo dedicado a acretismo placentario. Yo no soy experto, pero parte del grupo es el doctor Julio Fernández, que va a presentar en un momento. Luego se me viene a la cabeza una pregunta, ¿verdad? O sea, hacemos la cesárea en estos casos a la semana 35, como han dicho ustedes y como lo recomienda la mayoría de las guías. Pero entendiendo que el acretismo es un proceso progresivo, ¿no? Es decir, el proceso de adhesión va aumentando conforme la edad gestacional, ¿no? Se me ocurre a mí, le traslado la pregunta, ¿no sería mejor tal vez operar a la semana 32 o 33? Walter, yo voy a decirte que desde la semana 11 tú estás viendo que ese feto tiene una placenta, que esa paciente tiene una placenta percreta, y una publicación de Álvaro Nieto, que está el doctor Palacios y otro grupo y el doctor Cali, es decirle, desde la semana 11 usted le puede decir, señora, usted tiene un espectro de placenta acreta, tiene riesgo de X, Y o Z, y ¿cuál es su decisión? En algunos lugares, como en Europa, que son un poquito más agresivos, dicen, bueno, vamos a terminar el embarazo, o le vamos a poner la sonda, o el metrotexate, o cualquiera que sea la forma. Pero en muchas de nuestras pacientes el diagnóstico es tardío. Pero desde el punto de vista médico, probablemente sea lo mismo operarlo a la semana 32 que 35 o 36, pero existen dos problemas. Uno, la prematurez. No es lo mismo sacar un bebé de 36 que de 32. Y dos, el segundo problema es que a uno le gustaría que todos esos procedimientos sean planeados. Es decir, que conmigo al lado esté el doctor Palacio Jaraquemada y que no esté el obstetra de turno, ¿sí? Es decir, yo quisiera que esto sea planeado. Por eso es que uno dice, por eso no llego a las 37 o 38, porque de pronto va a sangrar. Entonces hay que tratar de buscar con tu grupo de neonatos cuál es ese punto donde la viabilidad neonatal está muy bien, donde la tasa de secuelas de la prematuridad es muy baja, donde la tasa de secuelas maternas es baja. Entonces yo creo que pues en nuestro medio 35 semanas está bien, 36, hay grupos que son 34, pero yo creo que cada quien va a definir cuál es su punto de corte. Estamos hablando de casos planeados, pero recordemos que muchos de este aspecto de placenta es la señora llega a su cesárea porque tiene una cesárea previa, el doctor saca el bebé y va a sacar la placenta y dice, esta placenta no sale, entonces mete la mano, saca y arranca y empieza a sangrar. Entonces ahí, eso es un aspecto de placenta que no nos dimos cuenta y la señora llegó a las 38 semanas. Pero en los casos planeados, yo diría que en mi hospital 35 semanas está bien.
Mira, en el caso, por ejemplo, en lo que tú te referiste, nosotros hicimos una experiencia con 100 casos de resonancia magnética. Esto lo hicimos con 3 operadores diferentes, lectores, y vimos que a partir de la semana 30 la invasión no cambia. Quiere decir que a partir de ese momento no hay más desarrollo de neovascularización. Por eso establecimos el punto para hacer la resonancia en ese momento. Y hoy en día hay una tendencia, que esto es lo mismo en Estados Unidos que en Europa, en dividir en 2 grupos, en los cuales tú tienes una placenta ácreta que preponderantemente es anterior y la gran parte de la placenta es homogénea. Ese grupo de pacientes tiene muy baja posibilidad de sangrado precoz y se operan en general en la semana 37. En cambio, aquellos grupos que tienen una invasión muy importante, especialmente en el suelo pelviano, en todo lo que es cuello, ¿sí?, se prefieren operar en semana 34. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es mayor. Y son excepcionales los casos donde tienes una invasión baja con sangrado precoz, por ejemplo, 28 semanas. Entonces tú tienes una paciente con una invasión, sangrado de 28 semanas en forma reiterada. Yo recuerdo, por ejemplo, un Ateneo que presentamos una paciente que tuvo 5 sangrados en una semana y vino la gente de neonatología y le dijimos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que esperemos a esta paciente o que la operemos ahora? A nosotros nos conviene que ustedes la operen en la semana 28 con una paciente estable y no una semana más o 3 días más de manera inestable. Entonces, yo pienso que en este momento, como te decía, hay una tendencia a ver cuál es el grado de invasión. Es más, tú tienes hoy score por resonancia y score por ecografía para saber cuáles son las pacientes que van a tener mayor posibilidad de sangrado. Esas se operan en semana 34 y el resto en semana 37. Esa es la idea en este momento. Qué buen dato. O sea que, si bien es cierto, es un espectro de acretismo placentario, pues lo mejor es siempre personalizar a la paciente y ver Totalmente. qué paciente las operamos un poco antes y qué paciente las operamos un poco después, ¿no? Pero definitivamente no podemos tener al menos en estos tiempos, una paciente que le hemos puesto el rótulo de acretismo placentario andando tranquilamente por la calle a las 38 semanas, ¿no? La paciente tiene que haber sido referida ya desde entrada del tercer trimestre a un centro de referencia. Y luego otra pregunta que también vemos por aquí por el chat es, sabemos que existen casos reportados de acretismo placentario cuando la placenta se sitúa hacia la parte posterior, ¿no? Cuando no ha habido ningún antecedente de cicatriz uterina. Y para nosotros los ecografistas, si tenemos una paciente que ha tenido 2, 3 o 4 cesáreas y vemos la placenta en la parte posterior, los signos de acretismo pues no los tiene. No podemos quedar tranquilos de que esa paciente no va a presentar acretismo placentario. No. Deberíamos de buscar algún signo específico. Sí, el tema es más o menos así. Yo hice una revisión hace muy poquito sobre esto, se mandó una publicación que ya está considerándose en este momento, y en promedio la detección de un acretismo posterior por ecografía va entre un 25% a un 50%, no más. Y cuando tú tienes una placenta posterior, lo que tienes que valorar muy bien para pedir, por ejemplo, una resonancia magnética o una sospecha, es los antecedentes. Y acá, como te decía, es de particular importancia el interrogatorio. Por ejemplo, yo te digo lo que pasa en nuestro medio, no es común que la paciente que haya tenido un aborto te diga, doctor, tuve 2 abortos. Uno tiene que preguntárselo en forma privada, en forma específica. Si, por ejemplo, la paciente te dice, yo tuve un parto normal, doctor, ¿tuvo algún inconveniente? Sí, estuvieron un rato, dice, tratando de sacarme la placenta y me realizaron 2 legrados. Bueno, esa paciente es candidata a una invasión placentaria. Entonces, tener en cuenta la extracción manual de la placenta, el legrado, por ejemplo, realizado obviamente en condiciones normales, o el aborto. Son las 3 condiciones que te hacen necesario que tú pidas un estudio de mayor calidad, y para pared posterior la resonancia ustedes saben que tiene una diferencia. Sí,
Doctor Sanín, no sé si quisiera comentar algo acerca de las lesiones posteriores. El doctor Palacios es el experto en esto y yo simplemente quiero decir que es difícil hacer el diagnóstico por ultrasonido y que uno tiene que tener una alta sospecha y que creo que la vía vaginal en estos casos tiene un papel importante. Yo creo que es mucho más fácil ver los anteriores, particularmente con la ventana de la vejiga llena, pero yo creo que la vía vaginal en pacientes con placenta previa, eso no la va a poner a sangrar y te puede tener un grado de diagnóstico un poquito mayor por la vía transabdominal. Y estas tecnologías que tenemos, tú has mencionado en tu charla, pero esas tecnologías nuevas que tenemos como el angiopower Doppler, el angiopower Doppler en alta definición, la reconstrucción volumétrica, una tecnología acá, integrada en el cerebro. Tú puedes tener un ecógrafo marca, X, Y o Z, espero que no sea patrocinador de acá, una marca Wuhan y marca COVID, y desde que tú tengas en la mente, esta paciente tiene una placenta previa, esta paciente tiene una cicatriz uterina previa, y tú haces un ultrasonido, o simplemente tú tienes la sospecha y has visto los signos alguna vez en tu vida, tú no necesitas el equipo de más calidad, tú necesitas es que mentalmente lo pienses, lo sospeches, y con cualquier ecógrafo bidimensional tú lo vas a sospechar. Yo creo que eso es lo importante. No sé el doctor Palacios qué opina. Sí, pero mira, tú estás diciendo esto y yo recuerdo que he hablado con varios ecografistas y me dicen exactamente lo mismo. Lo único que usted va a tener con una técnica 3D es una mejor imagen y una imagen más bonita. Claro, más pero bonita, el signo, el diagnóstico lo hace con el 2D. Sí, ahora hay un signo que el tren de ferrocarril, ya ni me acuerdo, pues que la carrilera, pero realmente es más de lo mismo, es decir, es mirar la interfaz, es mirar los vasos, es mirar si hay lagunas, y yo creo que tú simplemente teniendo la sospecha y siendo cuidadoso, cualquier señora que se te siente a hacer un ultrasonido y diga tengo una cesárea previa, yo siempre digo, lo primero que miro es la placenta, y la miro cuidadosamente. Sí, eso es lo que siempre decimos en diagnóstico prenatal, ¿no? O sea, las cosas básicas son la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico y para poder hacer la orientación. Lo demás que viene es un poco de floro que le agregamos y de imágenes bonitas, ¿verdad? Sí, es verdad. Creo que la doctora Cristi Bulé ya está conectada, creo que tiene problemas con su audio. Hay un ruido detrás, como interferencia, como un ruido. Hay un ruido detrás. Cristian, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Disculpe mi internet. Sí los escucho. Ese problema de internet. Pero se te oye, Cristi, como con eco, como raro. A ver, Cristi, dale. Ya, ahorita voy a arreglar. Sigan conversando, voy a arreglar mi internet. Se escucha bien recortado. Se escucha bien recortado, tu imagen se está quedando, y creo que el problema del internet. Yo creo que Cristi no pagó los datos este mes. Sí. Bien, entonces vamos ya cerrando el bloque. Quiero hacer la última pregunta, sobre todo para otro José Sanín. ¿Cómo hacer el abordaje ecográfico del acretismo placentario? ¿Lo hacemos con vejiga vacía, con vejiga llena? ¿Lo hacemos transvaginal, transabdominal? ¿Combinamos ambos métodos? Bueno, sin lugar a dudas, en el contexto de placenta previa, que es el más común, con cesárea previa, nosotros valoramos la paciente por vía abdominal con vejiga medio llena y por vía transvaginal con vejiga medio llena. Es decir, yo creo que la ventana acústica que te da la vejiga es muy buena, y es muy importante lo que mencionaba es, cuando tú estás viendo una placenta por vía abdominal, no presionar mucho con el transductor. Si tú presionas mucho, esa línea hipoecoica que se ve, se pierde y dice, no, tiene un acretismo, y tú sueltas y dice, no, ahí está el miometrio. Entonces yo creo que esto también requiere un poquitico de enseñanza. Nosotros en nuestro hospital, que es hospital universitario, siempre hacemos o enseñamos mucho la parte de la valoración placentaria y la valoración de que no haya mucha presión, y siempre ante placentas previas hacemos valoración abdominal y transvaginal. Y por supuesto, ya son cosas esenciales, pero en el Doppler le ponen el PRF a 0.2 centímetros por segundo, y eso pues por supuesto tú le pones el Doppler y eso salen vasos comunicantes por todo lado.
Entonces el objetivo es que tú tengas bien calibrado, sepas cómo utilizar el Doppler y mirar cómo está todo. Doctor. Sí, entonces está ahí. Allá, Sí, sí, acá estoy. Creo que está mejor. Sí. Ya estábamos, estábamos. Sí, gracias, doctor, igual por salvarme aquí. Doctor José Sanín, una consulta. Entonces, no debemos hacerlo con vejiga llena, o sea, a medio llenar, ¿le parece a usted mejor? Sí, exacto. Yo diría que la vejiga a medio llenar es la ideal, que no haya una presión excesiva, aunque la vejiga llena pues del todo también está bien, pero yo diría una vejiga medio llena es una ventana acústica ideal para poderlo ver. Y siempre ver vía abdominal y vaginal. Recuerden que en el Reino Unido y en Estados Unidos los que hacen las ecos son los sonógrafos, no son, bueno, y no voy a desprestigiar por los sonógrafos allá, pero claro, digamos que cuando tú miras la calidad de los ultrasonidos que hacen en otras partes del mundo o en América Latina en algunos lugares es mucho mejor. Y allá en Estados Unidos la vía vaginal casi que está prohibida, pues la gente cree que en una placenta previa tú le haces una eco transvaginal, la señora va a sangrar al forro y la señora va a salir, entonces digamos que hay que mirar los contextos, pero yo diría que para una persona con un entrenamiento como el que tenemos en América Latina, que es bueno en eco transvaginal y hecho por doctores y todo, hay que hacerlo abdominal y vaginal. Entonces debe ser bimodal, o sea, debemos usar los dos, o sea, no solamente irnos al abdominal. Yo creo que las cosas te aportan por un lado y por el otro. No sé si recuerdas un caso que mostré, pero realmente la zona de prescripción era muy alta, que eso tú no lo verías por vía vaginal, tú verías el bump, verías ahí el bulging, pero cosas que no verías por vía transvaginal. Yo creo que se complementan. La valoración de la placenta debe ser por los dos lados, y yo creo que la vía vaginal sí que te proporciona mucha más información, particularmente también cuando vas a valorar los parámetros por vía vaginal es mucho mejor valorarlos que por vía abdominal. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Doctor, y signos que nosotros podemos ver en ecografía para lo que es que tenga acretismo, por ejemplo, en el cuello uterino, algún signo que nos podría ayudar. Yo lo que te digo es, tú necesitas estar con la mente abierta para ver la placenta. Y tú dices, esta paciente tiene placenta previa, y tú, primero, descartar el acretismo, y tú ves y le pones el ultrasonido, aunque no tengas un Doppler, y ves lagunas, ves vasos, ves pérdida de la interfase de la vejiga. Yo digo, acá hay una sospecha, y yo siempre lo puse en mi conclusión, es pide una segunda valoración. Puede que tú, Cristi, no seas una experta en valorar, y qué pena que no conozco tu especialidad, pero puede que no seas una experta en valorar el ultrasonido, pero te llega una paciente a tu guardia con una placenta previa, y tú dices, bueno, pues esta señora que mañana la vea el doctor Ventura o el doctor X, Y o Z y la valore nuevamente con el equipo mejor. Entonces yo creo que es muy diferente el escenario agudo, cuando la paciente te está sangrando, cuando tú tienes tiempo de decir, totalmente, le va a pedir un ultrasonido o una nueva valoración, o le voy a hacer una resonancia. Pero es diferente cuando tú dices, bueno, la señora está sangrando, tú pones el ultrasonido, ve lagos venosos, y tú dices, bueno, voy a entrar con plan de acretismo placentario. Sí, creo que vamos ya cerrando el bloque. Déjame hacer una pregunta al doctor José Palacio Jaraquemada. Una pregunta un poco difícil para el doctor José Palacio Jaraquemada. Nosotros como médicos peruanos y latinoamericanos estamos muy orgullosos de usted. Sabemos del extenso currículum que tiene. En realidad es un orgullo haber contado con ustedes en nuestro congreso. Y doctor José Palacios, ¿qué significa ser un fellow del Royal College of Obstetrics and Gynecology de Londres? Bueno, ¿Cómo llegamos? ¿Cómo vamos por ese camino, doctor? Te cuento. Es un poquito complicado. En general, para ser fellow tiene que haber una recomendación externa. Entonces, hay una persona que te recomienda y analizan dos situaciones: que tú hayas hecho un aporte original a la especialidad y que hayas tenido actividad docente en el Reino Unido y también en tu país. Todo ese grupo de gente pasa por 5 comités.
estos se eligen 5 cada 2 años. Entonces hay una persona que te propone y ese obviamente que es una persona que es miembro, y ahí empieza el estudio por esos 5 comités. Si esos 5 comités te van descartando hasta que quedan 5 personas cada 2 años. Usted es un maestro, profesor Palacio, de verdad es un orgullo, claro. y nos ha enseñado mucho, y yo creo que al mundo le ha enseñado mucho, y yo me siento acá un ratón al lado de poderle decir cualquier cosa, y yo no tengo sino agradecimientos por lo que usted le ha enseñado y por poner a Latinoamérica en un punto muy alto, porque usted fue, yo creo que pues el pionero y las personas que empezaron a manejar esto bien, y le he enseñado mucho de las palabras de Walter, de verdad que sí. Bueno, sí, muchas gracias. Tenemos pocas personas en Latinoamérica así con ese título tan grande. Definitivamente ese título de Failure llega por el gran aporte que usted ha hecho no solamente a Latinoamérica, sino a toda la humanidad. Entonces, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de usted. Cristi, te dejo para que cierres el bloque, por favor, para que despidas a nuestros invitados. ¿Qué tal, doctores? Muchísimas gracias por sus excelentes exposiciones. Hoy día ha sido un día muy fructífero. Gracias al doctor José Palacios Jaraquemada. Es todo un lujo tenerlo, igual que al doctor José Sanindler, con toda la experiencia que tiene. Han sido muy bien escogidos, son perfectos acá por la gran experiencia. Hemos visto todas las técnicas del doctor José Palacios Jaraquemada, y también pues los tips de diagnóstico que nos ha hecho el doctor José Sanindler. Importante que nosotros pues tratemos de bajar la tasa de cesáreas, tratar de disminuir estos problemas de acretismo placentario. Es importante nosotros como ginecólogos, está en nuestras manos, pues tratar de bajar esta tasa de casos de acretismo placentario. Y si el otro no va a subir, Cristi, va a ser 60%, estoy seguro. Esperemos que no, doctor. Si cada vez la tasa va subiendo más, y lo importante pues es que nosotros valoremos a nuestras pacientes, hagamos un diagnóstico oportuno, las refiramos a un hospital de mayor nivel, como vemos, y tener nuestro equipo multidisciplinario para poder tratar a estos pacientes, saber qué hacer. Y como hemos visto el día de hoy, hay diferentes técnicas. Nosotros ya como hospital tenemos que ver cuál sería la mejor, ¿no? Tratar de tener cada vez más experiencia, unirnos en equipo, siempre operar con alguien que tenga experiencia, mucho más experiencia que nosotros, y con el tiempo pues la adquiramos. Lo importante, como ustedes dicen, diagnosticar y bajar nuestra mortalidad y trabajar en equipo. Excelente exposición, doctor José Palacios Jaraquemada, doctor José Sanindler. Esperamos pues tenerlos siempre con nosotros apoyándonos. Gracias al doctor también Walter Ventura, porque a pesar de la pandemia, el doctor Walter Ventura y el equipo pues de la Sociedad de Ultrasonido sigue enseñando, sigue capacitándonos. Bueno, y a seguir adelante a pesar de la pandemia. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 8. Nos vemos. Hasta luego.